El año es 1867 y la ubicación es una sala débilmente iluminada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en San Petersburgo. Afuera, el viento aúlla desde el río Neva congelado, pero dentro, la atmósfera es aún más fría. Un grupo de hombres poderosos, incluyendo al gran duque Constantino, el hermano del zar, están mirando fijamente un mapa del mundo. Observan una mancha amarilla masiva que cubre la esquina superior izquierda de Norteamérica. Es un territorio de tamaño inmenso, es 2 veces el tamaño de Texas. Está lleno de bosques interminables, montañas imponentes y ríos repletos de salmones. Es una tierra que ahora sabemos contiene miles de millones de dólares en oro y petróleo. Pero estos hombres no ven riqueza cuando miran este mapa. Ven un pasivo. Ven una trampa. Ven un pago hipotecario que no pueden permitirse. Este territorio es la América rusa, lo que llamamos Alaska, y en unos pocos meses, estos hombres tomarán la decisión de venderlo por un precio que equivale a aproximadamente 2 centavos por acre. Para el observador moderno, esto parece el mayor error en la historia de los bienes raíces. Parece una locura. ¿Por qué un imperio vendería un territorio del tamaño de un continente por menos del costo de unos pocos edificios en Manhattan? La respuesta no es que los rusos fueran estúpidos. No es que no supieran sobre los recursos potenciales. La respuesta es que el imperio ruso estaba en bancarrota. Esta es la historia de cómo una superpotencia fue puesta de rodillas, no por un ejército invasor, sino por el interés compuesto. Es la historia de cómo la guerra de Crimea destruyó el tesoro ruso y cómo un plan secreto para liquidar una colonia se convirtió en la única forma de salvar a la dinastía Romanov del colapso financiero. Si te fascina descubrir las verdaderas razones económicas detrás de los grandes eventos históricos, dale like a este video ahora mismo y suscríbete a Economía Letal, porque aquí revelamos los secretos financieros que cambiaron el mundo. Para entender por qué el zar vendió Alaska, tenemos que retroceder 11 años hasta 1856. Rusia acababa de perder la guerra de Crimea. Fue una derrota humillante. Durante siglos, Rusia había sido el coco de Europa. Era la tierra del ejército interminable. Las otras potencias de Europa temían al oso ruso. Pero la guerra de Crimea expuso al oso como enfermo y débil. Los ejércitos británico y francés habían invadido suelo ruso, y a pesar de luchar en su propio territorio, los rusos habían sido derrotados. Sus rifles estaban obsoletos. Sus líneas de suministro eran inexistentes. Sus barcos estaban hechos de madera, mientras que los barcos británicos estaban hechos de hierro. Pero la derrota militar no fue nada comparada con el desastre económico. Las guerras son costosas. Para luchar contra los británicos y franceses, Rusia había impreso dinero, millones de rublos. Esto causó una inflación masiva. El valor del rublo se derrumbó. Al mismo tiempo, habían pedido prestado en gran medida a los bancos europeos para comprar armas. Ahora la guerra había terminado, pero la deuda permanecía. El tesoro en San Petersburgo estaba vacío. Los pagos de intereses estaban consumiendo un enorme porcentaje del presupuesto nacional. El nuevo zar Alejandro II miró su imperio y vio un agujero negro financiero. Sabía que si Rusia iba a sobrevivir, necesitaba modernizarse. Necesitaba construir ferrocarriles, necesitaba construir fábricas, necesitaba abolir la servidumbre y crear una economía moderna. Todo esto requería cantidades masivas de capital. Pero nadie quería prestar dinero a un perdedor. La calificación crediticia del imperio ruso estaba por los suelos. Los banqueros en Londres y París, los Rothschild y los Baring, estaban cautelosos. Querían ver estabilidad antes de abrir sus bóvedas nuevamente. Aquí es donde Alaska entra en la ecuación. Para el gobierno ruso, Alaska no era un activo preciado, era un pozo de dinero. La compañía ruso-americana, que era una corporación patrocinada por el Estado, similar a la Compañía Británica de las Indias Orientales, estaba a cargo de la colonia. Pero a diferencia de la Compañía de las Indias Orientales, que estaba saqueando India por ganancias, la compañía ruso-americana estaba sangrando efectivo.
La población de nutrias marinas, que había sido la fuente del comercio de pieles, fue cazada hasta casi la extinción. La compañía estaba fracasando. Requería subsidios del gobierno para mantenerse a flote. Entonces, no solo el gobierno ruso estaba quebrado, sino que también estaba subsidiando un negocio fallido al otro lado del mundo. Pero había un miedo más oscuro que solo el dinero. Era el miedo a la geopolítica. El gran duque Constantino era el hermano menor del zar y el jefe de la armada rusa. Era un realista. Miró el mapa y vio una pesadilla estratégica. Alaska compartía una frontera masiva con Canadá, y Canadá era una colonia británica. El Imperio Británico era el archienemigo de Rusia. La Armada Británica gobernaba los océanos. El Gran Duque sabía que si estallaba otra guerra entre Rusia y Gran Bretaña, la Armada Británica simplemente navegaría hacia los puertos de Alaska y lo tomaría. Rusia no tenía una flota del Pacífico lo suficientemente fuerte para defenderlo. No podían enviar tropas a través de Siberia lo suficientemente rápido. Alaska estaba indefensa. El Gran Duque escribió una carta secreta al ministro de Relaciones Exteriores, Alexander Gorchakov. En esta carta expuso una lógica fría y calculadora. Dijo que Estados Unidos representa el futuro del continente. Dijo que eventualmente Estados Unidos querría controlar toda Norteamérica. Argumentó que si Rusia se aferraba a Alaska, eventualmente lo perderían ante los británicos por nada. Los británicos simplemente lo confiscarían como premio de guerra. Era mejor, argumentó, venderlo a los americanos ahora mientras aún podían obtener algo de dinero por ello. Era una estrategia de cortar pérdidas, era una venta de liquidación, pero había un problema. Los americanos estaban ocupados. Era finales de la década de 1850 y Estados Unidos se estaba desgarrando. La tensión entre el norte y el sur estaba llegando a un punto de ebullición. El gobierno americano estaba paralizado por el debate sobre la esclavitud. No estaban de humor para comprar un páramo congelado del zar. El embajador ruso en Washington, un hombre inteligente y encantador llamado Edward de Stoeckel, recibió instrucciones de esperar. Se le dijo que mantuviera viva la idea, pero que fuera paciente. Luego, en 1861, explotó la Guerra Civil Americana. Durante 4 años, Estados Unidos estuvo sumido en sangre. La venta de Alaska se puso en espera. Pero durante este tiempo, algo interesante sucedió. Rusia y Estados Unidos se convirtieron en los mejores amigos. Parece extraño hoy dado el historial de la Guerra Fría, pero en el siglo XIX, Rusia y América eran aliados naturales. Ambos odiaban al Imperio Británico. Durante la Guerra Civil, Gran Bretaña y Francia estaban coqueteando secretamente con la idea de reconocer a la Confederación. Querían ver a Estados Unidos dividirse en 2 naciones más débiles, porque una América unida era una amenaza para su dominio global. El zar Alejandro II vio esto. Sabía que si la unión caía, Gran Bretaña se volvería aún más poderosa. Así que hizo un movimiento audaz. Envió la armada rusa a visitar los puertos de Nueva York y San Francisco. Fue una señal clara a Londres y París. Si intervienen en la Guerra Civil Americana, tendrán que luchar también contra Rusia. El público americano estaba extasiado. Organizaron desfiles para los marineros rusos. Vieron a Rusia como su único verdadero amigo en Europa. Esta amistad se convertiría en la base del Acuerdo de Alaska. Cuando la Guerra Civil terminó en 1865, la Unión había triunfado. Pero el gobierno de Estados Unidos estaba exhausto. Se estaban ahogando en su propia deuda de guerra. El secretario de Estado, William Seward, era un expansionista. Creía que era el destino de América controlar todo el continente. Quería Alaska. Lo veía como un puente hacia Asia. Vio el potencial para el comercio con China y Japón. Pero tuvo dificultades para convencer a cualquier otra persona. El pueblo americano estaba cansado de la guerra y de gastar dinero. Miraron Alaska y vieron un bloque de hielo. Los periódicos lo llamaron la locura de Seward y la nevera de Seward. Se burlaron de él. Preguntaron por qué quería comprar un jardín de osos polares. Mientras tanto,
En San Petersburgo, la situación se estaba volviendo desesperada. El tesoro ruso estaba críticamente bajo en moneda fuerte. Tenían pagos significativos que vencían en sus préstamos extranjeros. El zar necesitaba efectivo, y lo necesitaba rápido. Convocó a Stoeckel de vuelta al Palacio de Invierno. La reunión tuvo lugar en diciembre de 1866. El zar, el gran duque, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Finanzas estaban presentes. El ministro de Finanzas, Reuter, era el hombre más ansioso de la sala. Presentó el libro mayor. Estaba sangrando en números rojos. Le dijo al zar que incluso una pequeña suma de la venta de Alaska ayudaría a estabilizar el rublo y pagar los intereses de los préstamos Rothschild. Decidieron un precio. Pedirían $5 millones, pero autorizaron a Stoeckel a negociar. Le dijeron que obtuviera lo más que pudiera, pero la prioridad era cerrar el trato. Necesitaban el dinero para el próximo trimestre fiscal. Stoeckel recibió sus órdenes de marcha. Viajó de regreso a Washington, D.C., llevando la oferta secreta en su bolsillo. Era un diplomático, pero estaba a punto de convertirse en un vendedor. Stoeckel llegó a Washington en marzo de 1867. Fue directamente a William Seward. Encontró una audiencia receptiva. Seward estaba ansioso. Quería una victoria para distraer al público del desorden posterior a la guerra civil y del inminente juicio político del presidente Andrew Johnson. Seward y Stoeckel comenzaron un juego de póker. Stoeckel comenzó alto, Seward comenzó bajo. Regatearon sobre el precio de un continente. Pero Stoeckel tenía un arma secreta. Sabía que Seward quería este trato más que el Congreso americano. Sabía que Seward era vanidoso y quería dejar un legado. Finalmente, acordaron un precio: $7.2 millones. Era más de lo que los rusos habían esperado. Los 200,000 adicionales se agregaron para cubrir el costo de la infraestructura rusa existente en la colonia. Pero había una trampa. El trato tenía que firmarse inmediatamente. Stoeckel quería enviar el telegrama al zar antes de que el Congreso americano pudiera despertar y bloquearlo. La historia de la firma es legendaria. Era la noche del 29 de marzo de 1867. Stoeckel fue a la casa de Seward por la noche para decirle que el zar había dado su aprobación por telégrafo. Stoeckel sugirió que se reunieran al día siguiente para firmar el tratado. Seward apartó su juego de cartas y se puso de pie. Dijo: «¿Por qué esperar hasta mañana? Hagamos el tratado esta noche». Stoeckel estaba sorprendido. Dijo: «Pero su departamento está cerrado, no tiene empleados». Seward sonrió y dijo: «Si puedes reunir a tu legación para la medianoche, me encontrarás esperándote en el Departamento de Estado». Entonces, en medio de la noche, los diplomáticos rusos y los funcionarios americanos se reunieron en el Departamento de Estado. Los empleados fueron sacados de la cama. Las lámparas de gas se encendieron. Trabajaron febrilmente para redactar el tratado final. Los mapas se extendieron sobre las mesas. Se dibujaron los límites. El destino de los pueblos indígenas de Alaska, los Tlingit, los Haida, los Aleutas, fue decidido sin que ninguno de ellos estuviera presente. Fueron transferidos de un imperio a otro como ganado. El tratado establecía que los habitantes del territorio cedido serían admitidos al disfrute de todos los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos. Pero esta promesa se rompería durante un siglo. A las 4 de la mañana del 30 de marzo, el tratado fue firmado. Seward había comprado un imperio del tamaño de Europa Occidental por menos de 2 centavos por acre. Estaba jubiloso. Pensó que había asegurado la seguridad de América. Stoeckel estaba aliviado. Había asegurado la liquidez de la dinastía Romanov. Envió un telegrama a San Petersburgo que simplemente decía: «Tratado firmado, $7.2 millones». Si estás disfrutando este análisis profundo de cómo las decisiones económicas desesperadas cambian el curso de la historia, no olvides darle like y suscribirte a Economía Letal. Cada semana revelamos las historias que los libros de historia no te cuentan. Pero el drama no había terminado.
Firmar un tratado es una cosa, pagar por él es otra. El Congreso de Estados Unidos tenía que aprobar el dinero. Y el Congreso estaba de mal humor. La Cámara de Representantes estaba controlada por hombres que odiaban al presidente Johnson y, por extensión, odiaban a su secretario de Estado, William Seward. Vieron la compra como un desperdicio de dinero y una forma de expandir el poder de una administración impopular. Amenazaron con bloquear la asignación de fondos. Aquí es donde la historia pasa de la alta diplomacia a la baja corrupción. Stuckel se dio cuenta de que el trato estaba en peligro. Había prometido al zar el dinero. Si regresaba a Rusia con las manos vacías, sería deshonrado. Así que hizo lo que haría cualquier cabildero desesperado. Recurrió al soborno. El gobierno ruso autorizó un fondo secreto. Stoeckel comenzó a agasajar a los influyentes congresistas. Contrató poderosos cabilderos. Colocó artículos favorables en los periódicos. Miles de dólares en oro se entregaron en sobres de papel marrón. El embajador ruso, el representante del autócrata, estaba comprando la democracia americana. Se estima que más de $100,000 del precio de compra se utilizaron realmente para sobornar al Congreso de Estados Unidos para que votara por la compra. Era un trato sucio hecho en las sombras, pero funcionó. La Cámara de Representantes finalmente votó para aprobar los fondos. Se cortó el cheque. La transferencia del dinero fue una operación financiera compleja. El Tesoro de Estados Unidos emitió una orden por $7.2 millones. Pero Rusia no quería dólares. Querían oro. Y lo querían en Londres. La orden se dio a la legación rusa, quien luego la depositó en un banco estadounidense. El banco luego trabajó con los Rothschild para transferir el valor a Londres, donde se convirtió en lingotes de oro y se depositó en las cuentas del gobierno ruso. El dinero no se destinó a construir escuelas u hospitales en Rusia. Se destinó casi inmediatamente a pagar los intereses de los préstamos ferroviarios extranjeros. La venta de Alaska esencialmente pagó la hipoteca del sistema ferroviario ruso durante algunos años más. El 18 de octubre de 1867, la ceremonia oficial de transferencia tuvo lugar en Sitka, Alaska. Fue un asunto sombrío. Las tropas rusas se alinearon en un lado del asta de bandera y las tropas americanas en el otro. La bandera rusa se bajó, pero se atascó. Un marinero tuvo que subir al poste para cortarla. Cayó y aterrizó en las bayonetas rusas. Se vio como un mal presagio. La bandera americana se izó. Alaska era ahora suelo americano. La mayoría de los rusos que vivían en Alaska empacaron sus maletas y se fueron. No querían vivir bajo el gobierno americano. Los pueblos indígenas miraban con confusión y temor. No habían sido conquistados. No habían vendido su tierra. Pero de repente tenían nuevos amos que hablaban un nuevo idioma y trajeron nuevas leyes. Durante las primeras décadas, parecía que los críticos tenían razón. Alaska fue ignorada. Fue gobernada por los militares, luego por el Departamento del Tesoro. Era una frontera sin ley. El público americano se olvidó de ella. Parecía que Rusia había logrado una gran estafa. Habían vendido un bloque de hielo inútil a unos americanos crédulos. Los 7 millones se gastaron y se fueron. El zar tenía su ferrocarril. Los americanos tenían su nevera. Pero la historia tiene una forma de jugar trucos a los cortos de vista. En 1896, casi 30 años después de la venta, un buscador en el Yukón encontró una pepita de oro del tamaño de un pulgar. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Comenzó la fiebre del oro de Klondike. Miles de hombres corrieron hacia el norte. Millones de dólares en oro se extrajeron de los ríos y montañas de Alaska. En solo unos pocos años, Estados Unidos recuperó el precio de compra de Alaska 100 veces. Y luego llegó el petróleo. En el siglo XX, se descubrieron campos petroleros masivos en la bahía de Prudhoe. El valor estratégico de Alaska se volvió incalculable durante la Guerra Fría. Fue la primera línea de defensa contra el mismo país que lo había vendido. Los bombarderos soviéticos fueron interceptados sobre el espacio aéreo que sus abuelos habían vendido por centavos.
Las estaciones de radar que protegían a Estados Unidos se construyeron en tierra que se compró para pagar una mala deuda. Al final, la venta de Alaska es una lección sobre los peligros del pensamiento a corto plazo. El Imperio ruso estaba tan enfocado en sus problemas inmediatos de flujo de efectivo, en su próximo pago de deuda trimestral, que vendió su futuro. Cambiaron un continente por unos pocos años de solvencia. Temían perder el territorio ante Gran Bretaña. Así que se lo dieron a América, sin darse cuenta nunca de que América se convertiría en el rival que eventualmente los enterraría. Pero hay otra capa en esta historia. Una capa que involucra el papel específico de las dinastías financieras de Europa y los mecanismos ocultos de cómo los imperios van a la quiebra. Tenemos que mirar más profundo en la mecánica financiera del colapso ruso. Tenemos que ver cómo los Rothschild apretaron al zar. Tenemos que mirar el debate interno ruso que fue silenciado. Y tenemos que ver cómo el dinero de Alaska no fue la salvación que el zar esperaba, sino simplemente una venda temporal en una herida que eventualmente mataría al imperio. La transferencia de Alaska estaba completa en papel, pero el fantasma del trato continuó persiguiendo al imperio ruso. Para entender la verdadera profundidad de esta tragedia para Rusia, tenemos que apartar la mirada del mapa de Norteamérica y mirar los libros mayores del Ministerio Imperial de Finanzas en San Petersburgo. La venta de Alaska no fue una transacción inmobiliaria aislada. Fue un síntoma de una enfermedad terminal que estaba pudriendo a la dinastía Romanov desde adentro hacia afuera. Esa enfermedad era la dependencia de la deuda. El imperio ruso en el siglo XIX era una paradoja. Era el mayor imperio terrestre continuo en la historia. Tenía el ejército más grande, tenía inmensos recursos naturales, pero financieramente era un país del tercer mundo. No tenía casi ninguna clase media. No tenía casi ningún capital doméstico. Si el zar quería construir un puente, o un cañón, o un palacio, tenía que pedir prestado el dinero de Londres, o París, o Berlín. Rusia era el mayor deudor del mundo. La guerra de Crimea había abierto un agujero en el presupuesto que era imposible de llenar. Pero el zar Alejandro II tenía una visión. Quería industrializar. Miró a Gran Bretaña y vio el poder de la máquina de vapor. Se dio cuenta de que la fuente del poder británico no era solo la armada, sino la fábrica. Lanzó un programa masivo de construcción de ferrocarriles. Quería conectar los campos de trigo de Ucrania con los puertos del Báltico. Quería conectar las minas de los Urales con las fábricas de Moscú. Este era un objetivo noble, pero la ejecución fue un desastre financiero. El gobierno ruso garantizó los préstamos para las compañías ferroviarias privadas. Esto significaba que si el ferrocarril quebraba, el gobierno pagaría a los inversores. Era un subsidio masivo para la incompetencia y la corrupción. Los varones del ferrocarril tomaron el dinero, construyeron vías de mala calidad y se embolsaron la diferencia. El Estado se quedó con la bolsa. Para 1866, el año anterior a la venta de Alaska, el gobierno ruso estaba gastando casi un tercio de todo su presupuesto solo para pagar la deuda de estos préstamos ferroviarios. Aquí es donde la casa de Rothschild entra en la historia. Los Rothschild eran los banqueros de Europa. Tenían sucursales en Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles. Eran los maestros del mercado de bonos. Cuando un gobierno necesitaba dinero, iban a los Rothschild. La relación entre el zar y los Rothschild era complicada. Los Romanov eran autócratas, eran antisemitas. Despreciaban la idea de estar en deuda con banqueros judíos, pero no tenían otra opción. Los Rothschild eran los únicos con bolsillos lo suficientemente profundos para mantener al imperio ruso a flote. En los años previos a la venta de Alaska, los Rothschild estaban presionando al Ministerio de Finanzas ruso. Estaban preocupados por la estabilidad del rublo. Querían que el gobierno ruso aumentara sus reservas de oro para respaldar la moneda. Advirtieron que si las reservas caían demasiado bajo, las tasas de interés en futuros préstamos se dispararían. El zar estaba atrapado. No podía dejar de construir ferrocarriles porque eso significaría admitir que Rusia ya no era una gran potencia.
pero no podía permitirse pagarlos. Los 7.2 millones de Alaska eran una gota en el océano comparado con la deuda total, pero fue una inyección crítica de moneda fuerte en un momento de pánico. Era liquidez. Permitió al ministro de Finanzas Reutern mostrar a los banqueros europeos que Rusia todavía tenía efectivo entrando. Les permitió refinanciar sus préstamos a una tasa ligeramente mejor. En esencia, Alaska se vendió para mejorar la calificación crediticia del Imperio ruso. Fue un préstamo de día de pago tomado por una superpotencia. Había voces en Rusia que se oponían a la venta. Había patriotas y visionarios que vieron el potencial del Pacífico. Argumentaron que Rusia debería girar hacia el este. Argumentaron que el futuro del mundo estaba en el Océano Pacífico, no en el Atlántico. Señalaron que Alaska era rica en pieles, peces y potencialmente minerales. Dijeron que renunciar al territorio era una señal de debilidad que alentaría a los enemigos de Rusia, pero estas voces fueron silenciadas. El gran duque Constantino y el ministro de Finanzas Reutern controlaban el oído del zar. Argumentaron que Rusia necesitaba consolidarse. Usaron la palabra concentración. Dijeron que Rusia debería centrarse en sus intereses principales en Europa y Asia Central. Argumentaron que Alaska era una distracción, un lujo que no podían permitirse. Pintaron un cuadro de una colonia indefensa que les estaba costando dinero cada año. Manipularon los datos para hacer que la compañía ruso-americana se viera aún peor de lo que era. Suprimieron informes sobre el oro que se encontraba en los ríos de Alaska. Querían que el trato se llevara a cabo, y no querían que los hechos se interpusieran en el camino. La tragedia es que estaban equivocados en casi todo. Estaban equivocados sobre la defendibilidad de Alaska. Si lo hubieran mantenido y poblado, habría sido una fortaleza. Estaban equivocados sobre el potencial económico, y estaban equivocados sobre la amistad geopolítica con América. Creían que al vender Alaska a Estados Unidos, cimentarían una alianza permanente contra Gran Bretaña. Pensaron que los americanos estarían agradecidos. Pensaron que los americanos los ayudarían en su rivalidad con Londres. Pero la gratitud no es un concepto en geopolítica. Una vez que los americanos tuvieron Alaska, ya no necesitaban a Rusia. De hecho, la compra de Alaska hizo de América una potencia del Pacífico, lo que eventualmente la llevó a un conflicto con los intereses de Rusia en Asia. Para el siglo XX, la amistad estaba muerta. Las dos naciones eran enemigas, y la tierra que Rusia vendió para comprar unos pocos años de respiro financiero se convirtió en la base de operaciones avanzada de su mayor adversario. El dinero en sí desapareció rápidamente. Los 7 millones fueron absorbidos en el Tesoro General. Se utilizó para comprar equipo ferroviario del extranjero. Irónicamente, gran parte de ese equipo se compró a Gran Bretaña y América. Entonces, el dinero regresó directamente a los países que eran rivales de Rusia. Las vías del ferrocarril se colocaron, pero el problema subyacente de la economía rusa, la falta de eficiencia, la corrupción, el atraso, permanecieron. La venta de Alaska no salvó a los Romanov, simplemente retrasó el colapso inevitable. 50 años después de la venta, en 1917, el Imperio ruso finalmente se quedó sin tiempo y dinero. Las deudas se acumularon hasta que fueron impagables. La Primera Guerra Mundial rompió la espalda de la economía. El zar fue obligado a abdicar. Los bolcheviques tomaron el poder. Una de las primeras cosas que hizo el nuevo gobierno soviético fue incumplir todas las deudas extranjeras del Imperio ruso. Le dijeron a los Rothschild y a los bancos franceses que no pagarían ni un solo kopek. El castillo de naipes financiero que Alejandro II había tratado de salvar vendiendo Alaska finalmente se derrumbó. En la era soviética, la venta de Alaska se convirtió en un tema tabú. Los comunistas no querían hablar sobre cómo los zares habían regalado territorio soviético, pero había un sentimiento persistente de amargura, un sentimiento de que Rusia había sido estafada. Había rumores y mitos que se extendieron entre el pueblo ruso. Algunas personas creían que Alaska no fue vendida, sino arrendada por 99 años,
y que los americanos se negaron a devolverla. Algunos creían que el barco que llevaba el oro desde Londres se hundió y el dinero nunca llegó. Estos mitos eran falsos, pero reflejaban una profunda herida psicológica, un sentido de pérdida. Hoy, cuando miras el estrecho de Bering, ves un estrecho tramo de agua que separa dos mundos. Por un lado está Chukotka, una región remota y empobrecida de Rusia. Por el otro lado está Alaska, un estado rico y estratégico de Estados Unidos. El contraste es marcado. Alaska tiene el oleoducto Trans-Alaska que transporta miles de millones de barriles de petróleo. Tiene importantes bases militares, tiene una próspera industria pesquera. Es un activo estratégico del más alto orden. Para la Rusia moderna, la venta de Alaska es el último ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si el zar hubiera resistido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera escuchado a los disidentes? ¿Qué hubiera pasado si la bandera rusa todavía ondeara sobre Juneau y Anchorage? La Guerra Fría habría lucido muy diferente. La historia del siglo XX habría sido reescrita. Rusia habría tenido un punto de apoyo en Norteamérica. La Unión Soviética podría haber colocado misiles no en Cuba, sino en su propio territorio en Norteamérica. El equilibrio geopolítico del mundo habría sido desplazado sobre su eje. Pero la historia está escrita por las decisiones tomadas en habitaciones desesperadas por hombres desesperados. La decisión de vender Alaska fue tomada por hombres que estaban mirando un balance que sangraba en rojo. No estaban pensando en el próximo siglo. Estaban pensando en el próximo pago de préstamo. Fueron víctimas del pensamiento a corto plazo que afecta a todos los imperios en declive. Sacrificaron lo eterno por lo temporal. La historia de la compra de Alaska generalmente se cuenta como una historia de éxito americana. La locura de Seward, convirtiéndose en el triunfo de Seward, pero quizás es más importante contarla como una tragedia rusa. Es la historia de cómo la deuda esclaviza a las naciones. Es la historia de cómo la debilidad financiera conduce a la desintegración territorial. El imperio ruso no perdió Alaska en el campo de batalla. Lo perdieron en el banco. Los Rothschild no se apoderaron del territorio, pero su mano invisible forzó la pluma del zar. Entonces, la próxima vez que veas un mapa de Norteamérica y veas esa península gigante que se extiende desde el continente hacia Asia, recuerda que no es solo un pedazo de tierra, es un monumento a una bancarrota. Es el recibo de una factura que un imperio moribundo no pudo pagar. Es la prueba de que en el juego de los imperios, el arma más peligrosa no es un cañón o un rifle, sino un pagaré. Y la derrota más peligrosa no es perder una guerra, sino quedarse sin oro. Esta es una lección que resuena hoy más que nunca. En un mundo donde las naciones se endeudan cada vez más, donde los gobiernos imprimen dinero para resolver problemas a corto plazo, donde las decisiones se toman pensando en el próximo trimestre y no en la próxima generación, la historia de Alaska es una advertencia. Es un recordatorio de que las superpotencias no caen solo por ejércitos invasores. Caen por decisiones financieras desesperadas, tomadas en salas oscuras por hombres que no podían ver más allá de su próximo pago de deuda. El imperio ruso vendió un continente por el equivalente a una propina. No porque fueran tontos, no porque no vieran el valor, sino porque estaban atrapados en una trampa de deuda de la que no podían escapar. Estaban tan desesperados por efectivo que vendieron su futuro por un presente ligeramente menos doloroso. Y esa decisión los persiguió durante generaciones. Cuando los estrategas del Kremlin miraban hacia el este durante la Guerra Fría, cuando veían las bases americanas en territorio que una vez fue ruso, cuando veían el petróleo fluyendo, el oro siendo extraído, las riquezas que podrían haber sido suyas, la amargura debe haber sido casi insoportable. Pero la lección más profunda no es solo para Rusia. Es para cualquier nación que piense que puede pedir prestado su camino hacia la grandeza. Es para cualquier gobierno que piense que la deuda externa no tiene consecuencias. La venta de Alaska nos enseña que el poder real no viene de ejércitos o territorios. Viene de la fortaleza económica. Viene de la capacidad de financiar tus ambiciones sin esclavizarte a banqueros extranjeros.
viene de pensar a largo plazo, incluso cuando el corto plazo es doloroso. Los hombres en esa habitación oscura en San Petersburgo, en 1867, no eran villanos. Eran funcionarios que intentaban salvar un imperio. Pero estaban jugando un juego que ya habían perdido. Habían permitido que las deudas se acumularan tanto que ya no tenían opciones. Cuando llegaste al punto donde tienes que vender tu futuro para pagar tu pasado, ya has perdido. Y así, Alaska pasó de manos rusas a manos americanas, no por conquista, no por guerra, sino por una simple transacción financiera desesperada. 7 millones de dólares. El precio de la desesperación. El costo de no tener opciones. El valor de un imperio que se estaba desmoronando desde adentro. La próxima vez que alguien te diga que la deuda nacional no importa, que los gobiernos pueden simplemente imprimir más dinero, que los préstamos extranjeros son solo números en una página, recuérdales Alaska. Recuérdales que el imperio ruso también pensó que podía manejar su deuda. También pensó que siempre habría otra ronda de préstamos. También pensó que podía resolver sus problemas estructurales con inyecciones de efectivo a corto plazo. Y al final, tuvieron que vender un continente por centavos. Si este video te ha abierto los ojos sobre cómo las decisiones económicas realmente moldean el destino de las naciones, dale like ahora mismo. Y si quieres seguir descubriendo las verdades económicas que cambiaron la historia, suscríbete a Economía Letal y activa la campanita. Porque aquí no contamos las historias que todos conocen. Contamos las historias que todos deberían conocer. Soy tu anfitrión en Economía Letal, y recuerda, en el juego de las naciones, el que controla las finanzas controla el futuro, y el que pierde el control de sus finanzas pierde todo lo demás. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos revelando los secretos económicos que los poderosos no quieren que sepas.